La paz de Dios, hermanos. Un gusto volver a estar con ustedes en este culto de honra y gloria a nuestro Dios. Quiero empezar con una porción de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el libro de los Salmos, en su capítulo 107, verso 32, y en el capítulo 71, verso 8. Dice la palabra de Dios así: exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Y que en esta hora, como dice la Escritura, nuestra boca se llene de alabanza para gloria a nuestro Dios. Y quiero invitarle que ahí en su lugar hagamos una oración para que sea Dios el que hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Sabemos que pues es un poco diferente la dinámica, ya que no estamos presencialmente en este templo, pero vamos a glorificar a Dios, vamos a pedirle que Él esté con nosotros. Bendito Dios, pedimos, Señor, de tu ayuda, pedimos, Cordero de Dios, de tu Santo Espíritu, Señor, tu guianza, Cordero Santo. Padre, si alguno de mis hermanos en esta hora, de mis hermanas, algún joven, algún pequeño se encuentra triste, angustiado, abatido, te pedimos que este medio de gracia, que es la alabanza, Señor Jesucristo, que también el medio de gracia, Señor, que es la lectura de tus palabras, llene y conforte, Señor, sus corazones. Padre, te pedimos, Señor Jesucristo, que tú sigas estando con nosotros, porque ciertamente tu omnipresencia, Señor, hace posible, Señor, que tú estés en todo lugar. Tú no nos has dejado, no nos has abandonado, solo te pedimos el mover de tu Santo Espíritu en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a iniciar nuestro culto con la doxología que a bien nosotros tenemos acostumbrado glorificar a nuestro Dios. Y de esta manera exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios.
el himno 106 y ciertamente como aquellos discípulos se angustiaron porque el mar se había precipitado y ellos pensaban que perecerían. Ciertamente quizá usted o yo nos encontramos en una situación similar. Pensamos que la situación económica es tan difícil y quizá algunos piensen que el Señor Jesús no está ahí, no está en la barca. Pero quiero que sepan, hermanos, que Él ha prometido estar con nosotros, no solamente en aquel día con los discípulos en esa barca, sino todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea nuestro Dios. Se cubren de oscuridad.
bendecir su santo y bendito nombre. Padre bendito, solamente, Señor, tú mereces, Señor, la adoración, la alabanza, la honra, Señor Jesucristo, y toda la gloria, Cordero de Dios. Padre, en esta hora, Señor, abrimos nuestros labios, Señor, para glorificarte. Abrimos, Señor, también nuestro corazón y te entregamos nuestra vida, nuestra voluntad, para que tú hagas, Señor, conforme, Señor, a tu gracia infinita, a tu misericordia, Cordero de Dios, pero sobre todo, Señor, a tu voluntad. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de congregarnos virtualmente, Señor, como Iglesia de Cristo. Gracias, bendito Dios, porque tú pones el medio para que tu Iglesia, Señor, siga exaltándote, siga glorificándote, siga bendiciendo tu nombre, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos y hermanas que nos ven, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hacer un pequeño bloque de cantos, los cuales pues quizá usted se encuentre angustiado, ¿no? Vamos a ver una escuela dominical en lo cual se ha de tocar un tópico acerca de muchas interrogantes que tiene el cristiano. Y esas interrogantes surgen porque quizá al dudar de lo que dice la Escritura o al no tener un alimento espiritual sólido, dudamos de qué es lo que está pasando, decimos dónde está Dios, qué es lo que está sucediendo, por qué está muriendo tanta gente que amamos, que conocemos. Pero estos cantos maravillosos que hemos de entonar también vienen acompañados de una palabra de nuestro Dios. Y antes de iniciarlo, pues quiero leer la palabra de nuestro Dios que dice en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 25, versículo 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Como acabamos de leer en la palabra de nuestro Dios, dice el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección. Y ciertamente en el transcurso de estas semanas de esta pandemia, han muerto varios siervos de Dios, varios hermanos en Cristo. Y pues quizá esto llene nuestro corazón de tristeza, de angustia, de zozobra. Pero ciertamente, si nosotros creemos en la Escritura, debemos de estar seguros que más allá de este plano terrenal, nuestra alma trascenderá, ¿sí?, a la presencia de nuestro Dios. Y este maravilloso himno dice a la letra: quisiera decirte, Señor. Muchas veces es el 239 de nuestros himnarios congregacionales. Muchas veces hay ese sentimiento, y es algo muy natural, porque a pesar de que nosotros seamos hijos de Dios, estemos aferrados a su palabra, es un sentimiento muy natural, tanto como la alegría, pero también de tristeza. Y así el himnologista lo plasma en las diferentes estrofas, y vamos a cantar a nuestro Dios este sentir. Quisiera decirte, Señor. La tristeza tan
Dios. Termina la tristeza quizá que invada hoy tu corazón. Y este maravilloso himno a la letra dice: en presencia estar de Cristo. Y es una esperanza que usted y yo tenemos, ver cara a cara a nuestro Dios en su santa y bendita presencia. Es el 227 de nuestros himnarios congregacionales. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Tesalonicenses en su capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos,
Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y es una esperanza maravillosa para cuando un hijo de Dios es tomado de esta tierra y es presentada delante de esta maravillosa esperanza. Por eso de ahí, hermano, hermana, la exhortación a que prediquemos la palabra de Dios, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Mucha gente está muriendo hoy en día. Por eso usted y yo debemos de compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y los hermanos que han sido tomados de esta tierra, los llevamos en nuestro corazón. Ciertamente queda este vacío como hermanos en Cristo, como familiares, quizá como hijos, esposas, esposos, pero sabiendo que esta promesa ha de cumplirse. Dice uno de nuestros puntos doctrinales que creemos en la resurrección e inmortalidad del creyente. Y si usted y yo tenemos esa convicción, hermano, como el apóstol Pablo podía expresar, ciertamente que el vivir para nosotros es Cristo, pero si morimos también es ganancia para cada uno de nosotros. Y dice este himno 224, cuando la trompeta suene en aquel día final. Y es lo que estamos esperando usted y yo, el toque de la final trompeta, para ser tomados de esta tierra y así unirnos con nuestros hermanos en Cristo que han partido de este plano. Bendito sea nuestro Dios. Corazón de esperanza, llene nuestro corazón de alegría de que ciertamente hemos de padecer por un poco de tiempo, pero lo que nos espera, la gloria venidera, hermanos, es incomparable. Y este maravilloso himno dice: aunque en esta vida no tengo riquezas. Quizá usted esté angustiado porque tenga que pagar la renta, no tenga un hogar donde vivir, no tiene trabajo, no tiene, quizás sus ropas están desgastadas, pero sabe, hay algo más importante que eso, algo que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, y eso es nuestra salvación. Y eso, hermanos, no cabe el gozo en nuestro ser, que aunque no tengamos zapatos nuevos, aunque no tengamos ropa nueva, aunque no tengamos una casa
hermanos, tenemos algo maravilloso. Tenemos vida. ¿Sí? Si usted no ha enfermado, tiene salud, tiene el favor de Dios. Y hermanos, si estamos enfermos y hemos de morir, tenemos salvación de parte de nuestro Señor Jesús. 224, aunque en esta vida no tengo riquezas. mis hermanos que han partido con el Señor y pues por mis hermanos también que se encuentran enfermos. Bendito Dios. Tu Espíritu Santo es el único que puede consolar sus vidas, llenar ese vacío, Señor, que queda como familiares, Señor, como padre, como madre,
Isaac como hijo, hija. Te pedimos, Señor, por la familia de mi hermano Josué Ortiz, que tú seas con ellos, que tú seas, bendito Dios, el que conforte sus corazones, conforte sus vidas. La familia de mi hermano Rafael Munguía está en tus manos preciosas, Cordero de Dios. Como iglesia, Señor, como hermanos en Cristo, nos unimos, Señor Jesucristo, por la intercesión, Jesucristo, de cada uno de sus familiares. La familia de mi hermano Miguel Martínez Córdoba está en tus manos preciosas. Sigue, Señor, obrando, Señor, en sus vidas, en sus corazones. Sigue, Señor Jesucristo, hablándoles, Cordero de Dios, por los diferentes medios de gracia, Señor Jesucristo, a sus vidas. La familia de mi hermano Francisco León Reyes, Señor, confórtales, Padre bendito. Ella está en tu presencia, Señor, pero te pedimos por ellos, Cordero de Dios, que sigan, Señor, en tus caminos, Cordero de Dios, que no se aparten a diestra ni a siniestra. La vida de mi hermano, de tu siervo Juan Manuel José Salas, de su esposa María Arenas, están en tus presencias, Señor Jesucristo. Pero sus hijos, Señor, han sido confortados, Señor, han sido, Señor Jesucristo, llenados, Señor, sus corazones con tu palabra. Lo que ellos externan, Señor, es agradecimiento, Señor, para contigo, por todo lo que les permitiste, Señor, hacer con sus padres, Cordero de Dios. Ahora te pedimos por ellos. Ahora te pedimos, Señor, por sus hijos, sus familiares, Cordero de Dios, que todos ellos puedan, Señor, terminar esta carrera, Señor Jesucristo. Como una iglesia, Señor, nos unimos por ellos. Padre, también te pedimos por la vida de Abel, Señor, que tú sigas obrando, Señor, de manera maravillosa, Señor Jesucristo. Ya son muchos días los que él lleva en terapia intensiva, Señor, pero sabemos que tú tienes un propósito, Señor, el cual por eso no le has llamado a tu presencia. La vida de mi hermana Dalila Morales está en tus manos preciosas. Te pedimos, Señor, por tu hija, Señor, te pedimos por sus hijos, Cordero de Dios. Y también, Cordero de Dios, te pedimos por tu palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos por la vida de mi hermano Daniel, que tú guíes, Señor, su vida, Señor, lo que le has dado, Señor, a su corazón, lo que has puesto en su corazón, Señor, de preparar esta escuela dominical, Señor, que ahora ha de ser vertida, Señor, como un alimento espiritual, Señor, para nuestro espíritu. Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios bendiga, hermanos. Paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Como todos los domingos, es un gusto poder estar con ustedes una vez más a través de sus pantallas, televisiones, celular, cualquier dispositivo en el que nos pueda sintonizar. Damos gracias a Dios porque gracias a la tecnología que Dios ha proveído, pues podemos llegar hasta sus hogares y poder dar el Evangelio a más de una persona. El día de hoy veremos como tema cómo evangelizar personas con una mentalidad opuesta a Dios. Nuestra base bíblica está en 1 Corintios capítulo 1, versos 18 al 21. En su hogar puede usted darle lectura, puede seguirlo con la vista. La palabra de Dios dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La Biblia
que es la palabra de Dios, nos enseña que el mensaje de Jesucristo puede ser considerado por algunas personas como una locura y valorado en poco. Lo que nosotros debemos hacer es que, o más bien debemos de saber y entender que los que creemos en Dios, sabemos que el Evangelio es poder y sabiduría de Dios, y Dios ha transformado nuestra vida para bien. La locura es una acción imprudente, insensata o poco razonable. Es una acción que se comete sin un pensamiento previo de las consecuencias. Y muchos hombres en la actualidad creen que el Evangelio es locura. La realidad es que, aunque ellos lo crean, o aunque más bien ellos no lo crean, el Evangelio, que es poder de Dios, ha transformado nuestra vida para bien. Los que antes eran alcohólicos lo han dejado de ser. Los que eran adictos a ciertas drogas, a ciertas sustancias, por el poder de Dios lo han dejado de ser. Los que eran iracundos, los que eran melancólicos, depresivos, entre otras cosas, por el poder de Dios hemos sido transformados. La inteligencia, querido hermano, para que lleguemos a nuestra introducción, la inteligencia es la capacidad mental que nos permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Con ella nos formamos una idea del mundo que nos rodea. Que el ser humano fuera un ser inteligente fue una idea de Dios. Dios creó seres que tienen sentimientos, pensamientos y voluntad, a diferencia de los animales. En Génesis capítulo 1 podemos leer cómo Dios creó todas las cosas con suma sabiduría. Y en otros textos de la Biblia podemos contemplar el orden divino, desde la perseverancia, de la procreación y de la conservación de la creación. Pero en el sexto día, Dios decidió crear un ser pensante, con sentimientos y con voluntad. En Génesis capítulo 1, 26 leemos que Dios en su soberanía dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Le dio al hombre la capacidad de elección y decisión. Es decir, que nosotros somos responsables de nuestros actos. Dios no creó robots, sino seres con libre albedrío. Hasta aquí todo era maravilloso, en el Edén todo era perfecto. Pero Adán, el primer hombre, tomó su propio camino, se rebeló contra su creador y la naturaleza, debido a la maldición de Dios, se deterioró por el pecado, la rebeldía y el egoísmo. El hombre tuvo pensamientos llenos de egoísmo y rebeldía. Esto hizo que se alejara de Dios y tuviera posturas completamente erradas, completamente desvirtuadas de Dios. Isaías 53:6 declara que todos nos descarriamos a una, nos llenamos de rebeldía y egoísmo. Es evidente, querido hermano, que la rebeldía abierta y el deseo de absoluta satisfacción personal es lo que prevalece en el pensamiento actual. Y todo esto, según Juan 10:10, es fomentado por el diablo. Estos pensamientos, y veamos nuestra siguiente diapositiva, estos pensamientos han generado diferentes filosofías. Una de ellas es el humanismo, que es un movimiento filosófico, intelectual y cultural. La idea principal del humanismo es crear un nuevo hombre y un nuevo mundo. Hay un rechazo evidente y profundo de la visión teocrática. La teocracia es el gobierno regido por Dios. Antes, la Iglesia católica, la Iglesia de la Edad Media, tenía mayor preponderancia en todos los medios, hablando políticamente. El Papa consagraba a los reyes y él decidía y excomulgaba a un rey, toda la nación era un proscrito. Había un
fuerte entendimiento o una profunda dirección teocrática, entre comillas. Pero con base en el humanismo, todo cambió al antropocentrismo. Esto significa que Dios cambia de lugar de ser el centro y ahora en lugar de estar Dios en el centro está el hombre. Esto significa antropocentrismo, todo enfocado hacia el ser humano. Y de hecho, muchas predicaciones están enfocadas de igual forma hacia el hombre. Preguntan, ¿por qué Dios creó todas las cosas? Para beneficio del hombre. ¿Por qué el Señor envió a su Hijo para morir en una cruz? Para salvar al hombre. Eso es cierto, pero el hombre no es el centro del universo. El centro de todo debe de ser Dios. La ciencia toma una mayor importancia. El humanismo fue fortalecido a través de la ciencia, la cultura, a través de diferentes movimientos filosóficos y artísticos. La imprenta contribuyó a la divulgación de conocimientos. Cuando Gutenberg crea este aparato capaz de copiar diferentes escritos de una manera fácil y de bajo costo, esto ayudó a que el conocimiento se divulgara por todos lados. Hubo un filósofo de antes de la imprenta que dijo que de aquí a 100 años, cuando él vivía, dijo, de aquí a 100 años el cristianismo habrá desaparecido y la Biblia pasará a ser una joya antigua. Pero con la imprenta, Dios utilizó este artefacto, así como Dios utiliza en la actualidad la tecnología para predicar el Evangelio a toda criatura. Dios utiliza la imprenta para que el primer libro que se imprimiera en grandes volúmenes, ¿cuál creen que fue? Muchos saben que es la Biblia. Y aquel filósofo que había asegurado que el cristianismo se extinguiría en 100 años, la verdad es que ese varón murió y su casa se convirtió en una imprenta de Biblias. Este es nuestro maravilloso Dios, que no depende de la decisión del hombre ni de la filosofía humana, sino que su obra es perfecta. Gracias a la divulgación del conocimiento, el hombre empezó a tener una actitud crítica. Comenzaron a leer y a entender otras cosas, y se levantaron hombres para ir en contra de lo que decía la Iglesia Católica. Se levantó Copérnico, Galileo, Giordano Bruno y también un sacerdote católico, Martín Lutero. Al leer las Escrituras y al reflexionar acerca de las indulgencias y de todo lo que tenía que hacer el hombre para conseguir el perdón de Dios, leyó la Biblia y se dio cuenta que solo la gracia nos salva. Solo la fe en Cristo y en su obra nos puede dar la salvación. Gracias a Lutero hubo y además de otros hombres, hubo una ruptura de la supremacía de la Iglesia Católica y se avanzó en la cultura y la ciencia para beneficio del hombre. Pero lamentablemente la ciencia no solamente fue para un beneficio en torno a la tecnología y a la salud, sino que esa ciencia fue usada como una base para ir en contra de Dios. La filosofía fue evolucionando de tal forma que se generó un nuevo pensamiento. El hombre es naturalmente bueno y niega la credibilidad de la Biblia. Colosenses 2:8 nos insta a que no nos dejemos llevar por huecas sutilezas. El hombre, querido hermano, no es naturalmente bueno, no nace siendo bueno. Dice el salmista que en pecado nos ha concebido nuestra madre. Todos somos pecadores. Desde que nacemos hasta que morimos, si no nos arrepentimos delante de Dios, estamos bajo una condenación de pecado. La siguiente filosofía que ha surgido y que ha tomado preponderancia en estos tiempos es el ateísmo. Es un término que significa sin Dios. Tienen como filosofía el negar la existencia de cualquier divinidad y el mundo espiritual. Debemos diferenciar el ateísmo del agnosticismo.
Pues el ateísmo niega completamente la existencia de un Dios, pero el agnosticismo dice que sí existe una divinidad, pero que no es posible conocerla. Y si la llegásemos a conocer, debe de ser a través de ciertos rituales y ciertas obras místicas. Esto es diferente, el ateísmo de agnosticismo. Uno de los primeros hombres, o bueno, de hecho el ateísmo ha existido en todo el mundo y en todo el tiempo. Podemos leer un salmo muy antiguo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero gracias a la imprenta y a la divulgación de conocimiento, pues el pensamiento ateo podía imprimirse y conservarse durante mucho tiempo. En el siglo XVIII, por ahí de los 1700, Denis Diderot escribió una frase: la razón es la virtud del filósofo, como la gracia es la virtud del cristiano. ¿Qué significa? Que la gracia determina las acciones del cristiano y la razón determina las acciones del filósofo. Gracias al ateísmo, gracias a este tipo de pensamiento, han ignorado por completo las normas divinas, han ignorado por completo las leyes que deberían gobernar a todo el mundo. Hace 8 días veíamos diferentes tipos de pensamiento y diferentes leyes que se han llevado a cabo en el mundo que están en contra de la palabra de Dios. Esto con base en que la razón es la virtud del humano. La realidad es que debería no ser la razón, sino la Biblia. En la pantalla podrán ver un pequeño mapa que muestra con diferentes colores dónde habitan más ateos en el mundo. Si se da cuenta, en un tono guinda bastante fuerte está marcado China, y con tonos un poco más tenues está Rusia, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Australia, diferentes países, y por supuesto Europa. Hay muchísimos ateos en Europa. En estos países, principalmente China y Rusia, han habido una cantidad de persecución hacia el cristianismo porque no creen en ninguna divinidad y por supuesto no creen en Dios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han hecho cosas abominables y no hay quien haga el bien. Querido hermano, es lamentable porque el pensamiento ateo ni siquiera el diablo lo tuvo. Veamos el siguiente punto, el relativismo. Nada más a manera de resumen, porque lo vimos la semana pasada. El relativismo dice: no existen verdades absolutas, universales ni inmutables. Existen verdades parciales. El hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, depende de la perspectiva humana todas las verdades, y todo lo que consideres bueno depende de ti. Todo lo que consideres malo depende de tus experiencias. Veamos ahora sí cómo dar el evangelio a este tipo de personas. En pantalla contemplarán 4 puntos con 4 citas distintas. En sus hogares, por favor, tomen nota, léanlas con calma. Y dice el primer punto: afirma tu fe y conocimiento bíblico. Hermano, es importante que escudriñemos las Escrituras. Escudriñar no es solamente leer por leer. Decir, voy a terminar de leer la Biblia en la cuarentena y leeré 10 o 15 capítulos al día. El punto no es terminar de leer la Biblia, sino profundizar en sus verdades, para que nuestra fe sea firme y el conocimiento de Dios por medio de la Biblia sea amplio y firme. Segundo punto, busquemos ganar un alma, no discutir. El objetivo del Evangelio no es que hagamos debates, no es que nos enfrentemos a diferentes tipos de filosofías para ver quién sabe más o quién tiene una mejor estructura de razonamiento. No, el Evangelio es para que un alma sea salvada por Cristo. Tengamos en cuenta esto.
Nuestro siguiente punto es: escucha atentamente y habla con respeto. Mateo nos dice: lo que quieras que te hagan a ti, haz lo mismo con los demás hombres. Esa es una regla de oro. Si quieres que te escuchen, tú también escucha. Si quieres que te hablen con respeto y que no se mofen de ti, habla también con respeto. Nuestro cuarto punto dice que la verdad de Jesucristo y su obra son absolutas y eternas. Hebreos 13:8 nos hace referencia a que la obra de Cristo permanece para siempre, a que su palabra permanece para siempre. Literalmente la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo no cambia. En Dios, que es el Señor Jesucristo, no hay sombra de variación, no hay cambiantes. Él permanece para siempre. En nuestra siguiente diapositiva podemos ver los siguientes puntos. Punto 5. No olvides quién convence de pecado. Hermano, no es posible que nosotros como humanos podamos convencer al hombre de su pecado, de su injusticia y de su impiedad. No es posible. De hecho, muchos de los que tienen algún vicio o de los que han cometido alguna maldad se jactan en ello y lo presumen en redes sociales. Lo presumen entre sus conocidos, entre sus familiares. Y no es posible que con nuestras palabras le convenzamos de lo contrario. Pero dice Juan 16:8 que cuando venga el Espíritu de Dios, Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence. El punto 6 me parece de capital importancia. Ora con fe y esperanza por la persona. Debemos orar, hermano, y elevar nuestras plegarias a nuestro Dios, confiando en que Él escuchará y que proveerá salvación para los que escuchen el Evangelio, por medio de nosotros. Hermano, es necesario no solo que prediquemos la palabra, sino que oremos por quien predicamos, para que justamente el Espíritu de Dios haga su obra completa en las vidas de los que han de escuchar la palabra. Dice 2 Corintios capítulo 10, versos 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oremos para que el Espíritu de Dios lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. El punto 7 dice que hablemos con la ayuda del Espíritu Santo. No hablemos, hermano, y no busquemos hablar por nuestra propia cuenta. Dice Hechos 1:8 que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. No debemos de hablar por cuenta propia y debemos de hablar de nosotros mismos, sino de la palabra del Señor. El Evangelio, y este es nuestro último punto de cómo evangelizar a este tipo de personas. El Evangelio no ha cambiado. Mateo 3:17 anuncia el Evangelio que predicó Cristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lamentablemente ahora el Evangelio se ha trastornado a una idea a un idealismo de prosperidad, a un idealismo de te va a ir bien, siempre te va a ir bien, porque las promesas de Dios son para todos los que en Él han creído, y es verdad, pero se han enfocado en las obras y en los milagros de Dios más que en el Evangelio, que en el corazón del Evangelio que está en Mateo 3:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el Evangelio que debemos predicar en estos días. Arrepiéntanse. No solo ustedes, también nosotros, todos los días, antes de dormir, a levantarnos, a mediodía, estar siempre a cuentas con Dios, porque su reino se ha acercado. Recuerde, hermano, y veamos nuestra siguiente diapositiva. No es pérdida de tiempo predicarle a personas con tales pensamientos en contra de Dios, porque dice Ezequiel 33:11, Dios no quiere la muerte del impío.
no quiere la muerte del pecador, sino que proceda al arrepentimiento. Es necesario, hermano, que nos preparemos. Es necesario que siempre estemos capacitados para dar respuesta a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, escudriñe la Biblia. Investigue qué dice la Biblia acerca de este tipo de pensamientos. Pero por supuesto, apóyese siempre en Dios, para que Dios dirija sus palabras, para que Dios dirija sus acciones, para que Dios dirija su vida al momento de predicar. No solo con palabras, sino también con su ejemplo, porque nuestros hechos hablan más alto que nuestras palabras. Ahora, hermano, después de haber visto esta escuela dominical de una manera veloz, usted con calma podría estudiarla en su hogar, porque en su temario están las citas, están los pasos, incluso podría repetir el video. Sin embargo, quisiera enfocarme estos últimos minutos que nos quedan para dar un pequeño tópico acerca de los cristianos y el COVID-19. Durante estos días nos han llegado diferentes tipos de noticias de los estragos que ha hecho el coronavirus en el mundo. Pero las noticias que más nos impactan, indudablemente, son aquellas que tienen que ver con familiares de la iglesia o pastores que se han contagiado y han muerto debido al virus. Cuando recién comenzaba la pandemia en el mundo, y particularmente en México, en redes sociales y grupos de WhatsApp rondaba mucho el Salmo 91, donde dice, entre otras cosas, que ninguna plaga tocará nuestra morada, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente, donde nada daña y nada hace mal. Pero al escuchar tales noticias, al leer tales mensajes lamentables, quizá muchos comiencen a dudar sobre las promesas de Dios, o incluso comenzamos a cuestionar a Dios y a su palabra. Por ello, recopilé algunas preguntas, incluso con bases bíblicas, que tal vez muchos cristianos y no creyentes se están haciendo al leer tales noticias. Y veamos la primera pregunta. ¿Por qué los cristianos, al igual que los incrédulos, son infectados y mueren? La respuesta es porque no somos intocables. Al ser cristianos no estamos exentos de la enfermedad. La muerte es el fin de todos, creyentes o no. Es verdad que cuando venga el Señor, los que vivan o los que vivamos, seremos transformados sin ver la muerte. Pero si el Señor no llega antes, es decir, si el Señor no viene antes, todos moriremos. Sin embargo, la gran diferencia no es lo que pasamos en esta tierra, no es la muerte que vivimos en esta tierra de nuestro cuerpo físico, sino lo venidero. ¿Dónde pasará la eternidad el hombre impío? Lejos de la presencia de Dios. ¿Dónde pasará la eternidad el creyente? Gozando de la presencia bendita de Dios. Aunque estamos sujetos a un cuerpo mortal, la muerte no es el fin de nuestra historia. De hecho, para nadie es el fin. Tanto impíos como creyentes viviremos una eternidad, ya sea en la presencia de Dios o lejos de Él. El apóstol Pablo dijo de sí mismo y de los creyentes en Filipenses, capítulo 1, versos 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor, querido hermano, estar con el Señor. Hace un momento alguien me decía que escuchaba de un ateo que decía: todos los cristianos quieren estar con Dios, quieren estar con el Señor, pero ninguno se quiere morir. Vivimos en una incongruencia. A diferencia de Pablo, él decía: yo preferiría
preferiría estar con Cristo aunque tenga que morir, pero me es más útil estar en vida para la predicación del Evangelio. Veamos nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no cumple su promesa del Salmo 91? ¿O por qué Dios no cumple lo que está escrito en Job 5:19? En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Y el verso 21 dice, no temerás la destrucción cuando viene. Muchas veces tomamos para nosotros mismos varias promesas de la Biblia. No está mal, pues algunas veces insistimos en que usted, querido hermano, tome promesas de parte de Dios. Pero a veces, con base en ellas, le hacemos reclamos a Dios. Quizá como Marta, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 11, 20 al 21 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta sabía que Jesús podía sanar a Lázaro. Asimismo, sabemos que Dios puede sanar a sus hijos de cualquier enfermedad, pues Él tiene todo el poder y las capacidades para hacerlo. Sin embargo, no caigamos en el error de reclamarle a Dios algo, como Marta. Si hubieras estado aquí, si hubiera respondido a tiempo, mi esposo, mi esposa, mi madre, mis hijos no hubieran muerto. Dios siempre es bueno, todo el tiempo es bueno. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Y podría darnos una respuesta inmediata, de manera bondadosa y compasiva como a Marta, que al reclamarle al Señor, Jesús le dio una respuesta a su necesidad de inmediato. Resucitó a Lázaro y todo dolor por la muerte desapareció. Pero, ¿qué pasaría si Dios decide guardar silencio? ¿Qué pasa si Dios decide que la muerte llegue a sus hijos y a sus siervos? No olvidemos que Él es Dios. Ana, la mujer que no podía tener hijos, exclamó en 1 Samuel 2, 6 al 7, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Miremos a grosso modo el caso de Job. Un hombre justo ante Dios y cuyos caminos eran rectos. Dios decidió ponerlo en medio del fuego de la tribulación para probar su fe. Y Job, a pesar que perdió absolutamente todo, familia, riqueza, salud, no le falló a Dios, pues dijo en Job 2:10 que ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando los amigos de Job, e incluso su esposa, al mirar su estado, lo criticaban y decían, seguramente porque pecaste te sobrevino todo esto, porque al justo le va bien y es bendecido por Dios. Quizá usted al leer tales noticias de hermanos, de siervos que han muerto, quizá su mente ha pensado, pues seguramente no andaban bien delante de los ojos de Dios. Y caemos como los amigos de Job, caemos en la crítica, caemos en juzgarlos sin saber qué está pasando. Sin embargo, debemos entender que Job y muchos de los siervos de Dios han caminado en caminos justos. Y Job defendió sus caminos siempre confiando en Dios. Pues dijo, él exclamó en el capítulo 13, verso 15 al 16, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. En la insistencia de los amigos de Job al criticarle, Job exclama, mas yo hablaría con el Todopoderoso
y querría razonar con Dios. Podemos ver que Job también quiere hablar con Dios, así como Marta habló con Jesús y preguntarle o decirle por qué. Si hubieras estado aquí, si hubieras respondido a mis súplicas, si hubieras visto mi justicia, no me habría pasado esto. Pero vemos en el caso del reclamo de Marta, el Señor responde amoroso y compasivo, dando una respuesta pronta. Sin embargo, en el caso de Job, aunque él exclama que quiere razonar con Dios y preguntar los porqués de sus desgracias, Dios decide guardar silencio durante largo tiempo. Y al final, Dios se presenta a Job no para dar una respuesta a las interrogantes que Job tenía, sino para enfrentarle. Así como Job lo solicitaba, decía, quiero razonar con Dios. De los capítulos 38 al 41, contemplamos el razonamiento de Dios con Job. Es muy impactante cómo Dios muestra su grandeza y su soberanía. Querido hermano, quizá usted tenga muchas preguntas que hacerle a Dios e incluso reclamos. Pero dice la Biblia en Job 40, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Recordemos que Job era justo en todos sus caminos. Usted en casa puede estudiar su vida y contemplará que no hizo mal. Pero cuando Dios se le presenta a Job y mira a este hombre justo, la maravillosa presencia de Dios, su majestad y santidad, él declara, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Sin embargo, Jehová responde desde el torbellino a Job y dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y creo, querido hermano, que esta pregunta que Dios le hizo a Job también podría hacerlo a nosotros. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Querido hermano, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Las desgracias que le vinieron a Job no fue por pecado, sino que había un plan más grande que Dios conocía. Otro argumento, e incluso una burla es, la Biblia da falsas esperanzas al creyente. Pues dice el Salmo 33, 18 al 19, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Este salmo no es el único que habla que Dios está pendiente de su pueblo y que sus ojos están puestos en sus hijos. Dice el Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. El hecho de saber que Dios nos guarda y cuida nuestro hogar de cualquier plaga, no significa que no moriremos o que no nos enfermaremos. De hecho, sabemos que sufriremos en esta tierra diferentes calamidades, pero en medio de ellas está Dios. Dice el Salmo 41:3, Jehová los sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Si Dios quiere, nos enfermaremos, pero Él estará ahí con nosotros. Si el Señor quiere, moriremos, pero sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Además, Dios considera de manera distinta la muerte de sus siervos. Dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La Biblia, querido hermano, no dice mentiras ni da falsas esperanzas, sino todo lo contrario. Todo el Salmo 119 podríamos leerlo y comprobar lo que es la Biblia en realidad. A manera de resumen, el Salmo 19, 7 al 9 dice, la ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La Biblia, que es la palabra de Dios, es perfecta y verdadera, no da falsas esperanzas. Bien decía el Pablo, que el Evangelio es locura para los que se pierden. La Biblia es la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Pues los hombres que la escribieron no escribieron de sí mismos, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Siguiente pregunta. Si esta pandemia es un juicio, ¿por qué la iglesia se contagia y por qué muere? No podríamos aseverar que esta pandemia es un juicio de parte de Dios. Sabemos que las enfermedades han venido como consecuencia del pecado de Adán y de toda la humanidad desde el principio. Y si fuera un juicio, no debería sorprendernos que la iglesia también sea tocada por la plaga. Ayúdeme a leer desde su casa, Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. Dice este pasaje: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y escuche, hermano, esto con atención, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es necesario que la tribulación pruebe nuestra fe, para que sea hallada en alabanza a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice otro pasaje, 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El sufrimiento en la vida del cristiano es una constante. Hermano, el eslogan que dice "pare de sufrir" es una banalidad. Dice, para esto fuimos llamados, para que participemos de los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento, la prueba, la tribulación es una constante en la vida del cristiano, pero no la desesperación, porque el Señor es nuestra paz. Penúltima pregunta: ¿dónde está Dios? ¿O qué está haciendo? ¿Por qué se están muriendo los cristianos? Esto lo responderé con base en lo que dice un pastor llamado Paul Washer. Realmente no tendríamos que saber qué está haciendo Dios en este preciso momento. Si yo conozco a Dios y cómo es su carácter, entonces tengo paz. Dice Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo que más importa para el cristiano es el conocimiento de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 17:3:
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no depende de saber dónde está Dios o qué está haciendo, sino en conocerle a Él. Muchas veces se ha predicado más sobre los beneficios de la salvación, sobre la salud, sobre la prosperidad, sobre la calma, sobre la paz. Se ha predicado más de lo que Dios puede hacer por encima de su personalidad y su carácter. Eso ha desvirtuado la verdad del Evangelio y ha presentado una falsa idea de Dios. En lugar de predicar al autor y consumador de la fe, se predica sobre los milagros y las obras. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay milagros? ¿Qué pasa cuando ya no hay obras? Entonces se pierde de vista a Dios, quien es el que lo hace. Dice Jeremías 9:23 al 24: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si usted se pregunta, ¿qué está haciendo Dios? La respuesta está aquí. Él hace misericordia, juicio y justicia. Al conocer el carácter de Dios podemos estar tranquilos y en paz, porque sabemos que sus obras son inmejorables y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A manera de conclusión, no trato de justificar a Dios ni sus obras. No trato de convencerlos a ustedes o hacerles entender los caminos de Dios, porque sinceramente yo tampoco los entiendo. Sus pensamientos son tan altos como el cielo y tan profundos como el océano. Sin embargo, reflexionando en esta pregunta que engloba todas las anteriores, ¿por qué Dios permite la pandemia en el mundo y que la iglesia sea parte de ella? Y con base en lo que se predicaba el día jueves en la iglesia central, quiero decirles no un por qué o una explicación de la pandemia, sino un para qué. ¿Para qué es esta pandemia? ¿Puede ser un juicio a las naciones? ¿Puede ser el trillo que separa el trigo de la paja? ¿Puede ser el preparativo para la segunda venida de Cristo a la tierra? Pero como hijos de Dios, ¿para qué es? Creo que es para que, como Job, conozcamos a Dios realmente. Después de todo lo vivido, de las penurias, del sufrimiento, de la escasez, del abandono de sus seres queridos, de las acusaciones falsas de sus amigos, después de la respuesta soberana de Dios, Job dijo en capítulo 42, 1 al 6: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y escuche esto, hermano. Lo que confiesa Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Creo que cada hijo de Dios que muere, ya sea por coronavirus, de algún accidente, algún asalto o una muerte en paz, recostados en su cama y llenos de días, pueden declarar como el patriarca Job: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos se lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Querido hermano, pronto viene el día en que el Señor vendrá por su iglesia
y saciará a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué le respondemos como iglesia? Si Dios no nos responde como queremos, ¿nos llenaremos de frustración e incredulidad? Más bien, estos momentos de prueba deben pulir nuestra fe para que las generaciones venideras exclamen como el Salmo 22, 4 al 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Sabemos, hermanos, que no solo confiamos en Dios en esta vida, pues si lo hiciéramos, somos los más dignos de compasión de los hombres. Aún el que muere, si ha muerto confiando en Cristo, tiene la seguridad que este Dios de la Biblia es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Sepa, hermano y amigo que nos escucha, que nuestro Dios puede librarnos del fuego de la prueba, y si no lo hiciera, no le fallemos al Señor. Permanezcamos fieles a Él, pues no es una esperanza vacía. Me gustaría, hermano, que allí en su hogar hiciéramos una oración por usted, por sí mismo, para que su fe no falle. Una vez el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no desfallezca. Oremos en esta hora, hermano, para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe no desfallezca en estos momentos de prueba, de tribulación. Hagamos esta oración. Bendito Dios, gracias te doy por tu palabra, por tus promesas que están en la Biblia. Es cierto, Señor, que hay muchas de bendición y las tomamos como nuestras. Pero Padre eterno, ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda, Señor, a nuestra fe, a que con base en esas promesas no lleguemos al reclamo a ti. Tú eres soberano, Señor. Para aquellos que preguntan ¿dónde está tu Dios?, podríamos responderle con la misma Biblia: mi Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y tú eres un Dios soberano que no depende de nadie ni de nada. No depende, Señor, de la autorización de absolutamente nadie. Nosotros somos barro y tú eres el alfarero. Señor, pero te ruego que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la escasez, tú nos guardes nuestra fe. Señor, si a ti te place que nos enfermemos, que nos contagiemos por este virus, que algún familiar fallezca a causa de esto o de algún otro motivo, Señor, fortalece nuestra fe. Sabemos, Señor, que resucitaremos en el día postrero, cuando tú vengas, y resucitaremos para una vida eterna. Pero te ruego, Señor, que en estos momentos difíciles tú fortalezcas nuestra fe. Como aquel varón oraba y clamaba y te decía: creo, pero ayúdame incredulidad. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a confiar en ti, a vivir confiados en que tú nos escuchas, en que tu paz, Señor, nos gobierna, en que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, concluimos con esta jornada de escuela dominical. Si usted gusta, puede enviar un mensaje para que yo le pueda proporcionar este material acerca del cristianismo, los cristianos y el coronavirus, para que usted tenga por escrito todo lo que se ha dicho en este tema. También, antes de concluir, quiero hacerles una invitación. Hermanos, llevamos 2 meses aproximadamente de pandemia, de cuarentena. Muchos no han salido a trabajar, a muchos los corrieron, a muchos perdieron sus trabajos, a otros les bajaron el sueldo, a otros más no les han pagado y
la economía está muy golpeada. Pero hermano, yo le ruego que no solamente hablo a la iglesia de Betel, si usted nos escucha o nos mira de cualquier otra iglesia u otro presbiterio, y usted, gracias a Dios, está en una buena posición o no está en una situación de escasez, coordínese con algunos hermanos y provea lo necesario para su pastor. Hermano, como le digo, llevamos 2 meses ya de encierro. Hay muchos pastores que, bueno, como ICIAR no tenemos la costumbre, no es un uso de la ICIAR el proporcionar un sueldo a nuestros pastores. Y debido a ello, muchos pastores han tenido que salir a trabajar porque pues debemos de alimentarnos, debemos de suplir los servicios básicos del hogar. Y han salido a trabajar y se han expuesto muchos al virus y se están exponiendo. Por eso, hermano, yo le ruego que usted, si se encuentra en buena condición, se organice con algunos otros hermanos y puedan proveerle una despensa o algo económico para su pastor. Si es posible, si la capacidad le da, también apoya a otros hermanos que se encuentran en una situación difícil. Dice Hebreos capítulo 13, verso 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermano, no se olvide de sus hermanos, de su pastor, que quizá está pasando por una situación difícil. Bien, concluimos este tema, esta jornada de escuela dominical. Le invito a que en su hogar confiadamente podamos exclamar el Salmo 23. Si aún no se lo aprende, querido amigo, pues busque Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.